A propósito de los acontecimientos en Venezuela, quisiera leerles fragmentos de una crónica de hace rato, de un encuentro que tuve con Hugo Chávez días antes de ser elegido por primera vez presidente. Los ojos de Hugo Chávez no tienen color, pero en sus globos refundidos en la línea de sombra de los párpados aparece su pensamiento, sus ideas, su lucha. En medio de la retórica frente a las masas, con el ritmo y los tiempos impredecibles propios de sus batallas, aparece en él ese gesto que arruga sus mejillas hasta apretar los ojos incoloros. Inmediatamente el comandante adquiere una fuerza expresiva, un rasgo violento en su cara, como si fuera un jaguar que multiplica su energía vital y su fuerza. Ese gesto de pronto no pensado y salido de las profundidades de su gran ambición es esa expresión espontánea de él e incontrolable. Chávez entra en su particular teatro de variedades llanero. Lo encontré en uno de esos actos iguales a todos los políticos, esos que llaman programáticos, pero donde la fofera consustancial al discurso tradicional se troca en una especie de volcán de ideas y de sensaciones que acompañan a Chávez por donde va. Su existencia política es una afrenta para la burguesía del vecino país. Chávez no habla, encanta. Echa mano del recurso de la tensión dramática, construido sobre tres pilares: los planteamientos serios, la anécdota y el humor, en una mezcla perfecta de estímulos, con una silla directamente vacía a su lado, en la cual, y según él, siempre ha de estar Simón Bolívar, como testigo y garante de su accionar político y como fantasmal compañía de sus sueños, entre los cuales el más importante es precisamente el ideal bolivariano, ese que anhela la unidad y la lucha antiimperialista. Chávez inicia su charla en un tono suave, lleno de anécdotas sobre su abuelita, sus compañeros de armas y su propia vida. Pero de repente, de una manera dócil, y como si se tratara de una más de sus conversaciones de barrio allá en Barinas, entabla diálogos intrascendentes que una vez más lo ponen en contacto con la realidad, con esa realidad constituida por el pensamiento y los actos de la gente del común. Aventurarse a decir que Chávez es un populista resulta tonto. Ahí, cuando se baja de la tarima, cuando se unta de dolor y de miseria o cuando discute sobre economía, aparece el Chávez intérprete de una época, de una cultura mestiza y de un modo de ser. En su habilidad en el trato diario con la gente y en la fortaleza de sus ideas y de su formación intelectual, porque la tiene, y lo demás son pataleos de ahogados de sus opositores, se reconoce a un Chávez simplemente popular. Una vez hipnotizado el auditorio, por momentos, más parece estar en el púlpito frente a la fanaticada mística que ante un auditorio racionalista y reflexivo, invocando inclusive al Dios de la resurrección. Y habla del renacimiento, de una nueva Venezuela libre de corrupción, de miseria y de bipartidismo. Chávez logra acto seguido uno de sus grandes efectos especiales. Cambiando el tono de voz, regresa nuevamente a lo coloquial, con 2 o 3 chistes llenos de humor negro hacia sus adversarios. Suma a su interpretación ideológica de la Venezuela de hoy el sabor como del bacán, del amigo divertido que además es el jefe y representa el destino colectivo. Y nadie se da cuenta del sutil malabarismo del comandante, porque todo es como un marasmo de alegría y de optimismo en el cual Chávez le mete a su gente, dentro del contexto serio de sus palabras, sus ideas y los estímulos subliminales de su arte oratorio, estimulado, hecho para afuera en una argamasa fluida de recuerdos, ideas y delirios que, aunque descocados, resultan ciertos y extrañamente convincentes. Y después de las risotadas de la manera más abrupta, se lo debió aprender a Fidel Castro, uno de sus maestros, se pone serio después de una estruendosa carcajada. Chávez nuevamente se instala en el análisis de la coyuntura preelectoral, cuenta las horas que le faltan para coronar la presidencia, mezcla todas las ideas pero nunca deja de ser coherente. Sigue hablando mientras lo aplauden, para regresar a la anécdota, a la crítica irónica de sus enemigos y a nuevas risotadas hasta terminar dentro de la mayor seriedad coreando con centenares de personas, todas como él, imbuidas del nacionalismo, el gloria al bravo pueblo, y luego grita a voz en cuello que en el cuarto poder
no está la prensa sino la moral, dentro de la cual seguramente cabe todo, porque así se lo dijo el comandante Bolívar Palacios. Todo pasa por su discurso. Niños, indios, madres lactantes, petroleros, guerrilleros colombianos. Pasa también el realismo mágico, mientras dispara ráfagas de estadísticas, balances y demás información propia de quien debe empaparse de todo y a toda y en todo momento. Surgen las frases de cajón, las mixturas tomadas de ideas de aquí y de allá. Prohibido fallar, grita Chávez mezclando mayo del 68 con los imperativos de lo militar. Piérdanle de una vez el miedo a esa palabra, revolución. Dice casi en voz baja para lograr el efecto de que su aparente silencio sea respondido por un atronador aplauso. Pasa por su discurso incluso la mirada que desde la tribuna deja caer sobre los ojos de la gente durante varios segundos y que va repartiendo, uno diría que de uno en uno en cada persona y en todos los asistentes, en esa vocación de mantener relaciones personales con los particulares. Medrando entre la gente, apareciendo y resurgiendo al vaivén de sus palabras, en la galopada de sus gestos de brazos lanzados en círculo, según él, más allá del capitalismo y del socialismo. Militar, político, pastor, amigo, golpista, demócrata, marxista, gorila, nacionalista, todo eso y mucho más es Chávez, el hombre de las muchas personalidades, la hidra mala para los poderosos. Chávez, el loco desaforado que llama a su esposa mi adorable esquizofrénica, como don Simón le decía a Manuelita Sáenz. Hugo, el temido demonio totalitarista, cuando en realidad lo que ha hecho es meterse a una democracia en la que ciertamente no cree, pero tampoco pretende destruir. El comandante, de quien sus enemigos dicen que le han contado 16 formas diferentes de discurso y uno solo verdadero, que es el que pronuncia cuando está en su tierra, en Barinas, donde sí lo conocen. El caballero bien vestido al que debajo de su fino traje como que se le asoma el camuflado, mientras se deja ir entre los vericuetos de su ética más bien mesiánica, a punto de conocer el castellano y acomodárselo a sus semejantes, revolviendo todo y al final dándole a todo sentido, extrañamente, quedándose a uno con la imagen de un líder que ahí en la tribuna aparece como un atractivo imán sudado por el calor del trópico. El papá de quienes esperan una Venezuela no excluyente, montado de nuevo como en una especie de campaña libertadora con todo y enciclopedia en mano. Hugo Rafael Chávez Frías, a quien algunos curas han mostrado ante la feligresía como el Satanás venezolano. Un hombre que ha sido permeado por todo lo que constituye la historia y el presente de Venezuela, para proponer un proceso de cambio, a veces extremo, que le gusta a las capas bajas, que indigna a los neoliberales, para decir que él es el hombre para Venezuela.